Yo me quería referir un poco al lugar del texto en la enseñanza de la filosofía, pero pensando en la escuela secundaria. ¿Estamos bien con el sonido? ¿Sí? Y yo diría que podemos encontrar, observando clases de filosofía aquí y en otros lugares, o leyendo textos que hablan de la enseñanza, dos modelos que podríamos llamar extremos, ¿no? Que yo los voy a caricaturizar. Un modelo sería el que piensa la enseñanza de la filosofía más que nada como enseñanza de un tipo de reflexión o un tipo de actitud frente a los temas, es decir, entendiendo la filosofía como actitud crítica o como reflexión racional sobre cualquier tema que pueda llegar a darse en el aula. Desde ese lugar, los profesores que sostienen esta posición casi diría que no se basan en un currículum predeterminado, sino que se interesan por ver cuáles son las vivencias, los intereses de los chicos y a partir de ahí generan un temario para la discusión y también para la producción por parte de los chicos que desarrollen reflexiones sobre estos temas que ellos mismos eligieron. Desde este punto de vista, filosofía como actitud crítica sería simplemente la idea de poder pensar juntos o que cada uno pueda pensar sobre aquello que realmente le preocupa y en ese sentido cualquier tema podría ser objeto de esa reflexión desde la corrupción política hasta la renuncia de Messi a la selección. Digamos, no habría un límite ni habría un criterio para la selección de estos temas. Desde el otro punto de vista, el otro modelo que estoy caracterizando y llevando al extremo, estarían los profesores más clásicos, tradicionales, que toman a la filosofía como disciplina, tal disciplina como cualquier otra disciplina que se enseñe en la escuela secundaria, y podríamos decir que acusan a los otros docentes que son aparentemente mucho más permeables a los intereses de los adolescentes, los acusan de algún modo tratarlos como seres incapaces. Es decir, en el fondo de esa actitud de querer reducir la filosofía a una actitud crítica, lo que hay es un desprecio por las capacidades de los adolescentes para estudiar filosofía, para leer textos de filosofía, para entender a la filosofía como una disciplina racional que tiene su historia y que tiene su corpus de conocimientos, ¿no? Estos profesores podrían decir, bueno, nadie inventa una matemática para adolescentes ni una historia para adolescentes. En todo caso, lo que se hace es una transposición, o se trata de ser claros en los temas o en la selección de los contenidos, pero solamente en filosofía aparece esta discusión sobre qué cosa es, y se llega a este extremo de personas que no enseñan filosofía, sino que simplemente habilitan debates. Con el peligro de que esos debates se transformen en espacios de simplemente lo que después los chicos llaman la charla de café. Entonces, estos profesores más clásicos, más tradicionales, proponen simplemente enseñar filosofía como se enseña cualquier otra materia, con sus contenidos, la historia de la filosofía, los textos filosóficos y seguir un programa determinado, porque según esta postura, o la filosofía es accesible a los chicos o hay que sacar la filosofía de la escuela secundaria. Pero no hay que jugar con esta idea de que cualquier cosa puede ser llamada filosofía. Entonces, me parece a mí que en estos dos extremos podemos encontrar puntos interesantes. Creo que de algún modo la discusión que se da es un poco la discusión clásica de la docencia relacionada con la filosofía, que es la discusión sobre si hay que enseñar a filosofar o hay que enseñar filosofía. Los primeros que yo conté están más del lado de enseñar a filosofar, los otros están más del lado de enseñar filosofía. En realidad me parece que es una falsa dicotomía, porque no se puede enseñar a filosofar en el vacío, sino que se filosofa sobre algún contenido, se hacen preguntas sobre algo, no sobre la nada, y entonces la filosofía en tanto contenido y en tanto corpus de conocimiento es justamente aquello sobre lo que hay que filosofar. Entonces no es que debamos pensar que acá hay una contraposición o una dicotomía insalvable, sino que enseñar a filosofar es enseñar a pensar sobre cuestiones que tienen que ver con la filosofía, aunque no tengamos que ir a una historia de la filosofía ni a un estudio devoto o digamos,
admirado de los textos filosóficos. Diría que las dos posiciones extremas tienen sus peligros. El peligro que ya comentamos en la crítica a estos profesores que trabajan sobre cualquier tema y solo habilitan debates, es vaciar de contenido justamente a la disciplina filosófica y hacer creer que cualquier reflexión o cualquier temática puede llegar a ser filosófica. Ese sería un peligro. Pero el otro peligro en el que caen los profesores más tradicionales es el llamado academicismo, ¿no? Que es una posición que le rinde culto a los textos filosóficos y que solo se limita al estudio de esos textos. Es decir, lo único que le interesa a este docente es que los chicos aprendan los textos que para este docente son de alguna forma casi sagrados, ¿no? Y diría yo, siguiendo lo que dijo Sara, en estos docentes puede haber la intención de intentar transmitir un sentido único de estos textos. Yendo más allá de la filosofía y metiéndonos más en lo que es en general la enseñanza de cualquier disciplina, me parece que lo que hay que evitar es este enfoque academicista, que es un enfoque que se puede mirar en muchas materias, incluso en todos los niveles educativos, un enfoque según el cual el saber está en algún lado y ese saber en general es transmitido por el docente. Ese saber puede ser transmitido a través de una explicación dada por el propio docente o puede ser transmitida a través de un texto. Pero en el texto o en la explicación del docente está ese saber. Y lo que sucede con este modelo clásico de enseñanza es que lo único que hace es transmitir un contenido para que luego los chicos lo aprendan más o menos tal cual y lo traten de repetir. En definitiva, lo que se busca es la repetición de los chicos respecto de un saber que ya ha sido transmitido por un lugar de saber, que puede ser el texto o puede ser el propio docente. Lo que se busca entonces es la repetición. Y lo que sucede es algo bastante perverso, que el alumno, sin interesarse necesariamente por los contenidos que escucha o que lee, aprende a decir aquello que el docente quiere que diga, o sea, aprende a darse cuenta de cómo es ese juego y sabe que si repite lo que el docente quiere, no va a repetir. O sea, que la repitencia se evita si logra repetir bien aquello que le piden que repita. Lo que aquí no se da es la posibilidad de que un sujeto, en lugar de repetir, pueda decir. Y para poder decir, tiene que poder hablar, tiene que poder pensar, tiene que poder problematizar. Entonces, el esquema de explicación que luego pasa a una aplicación, donde el docente controla lo que ya dijo para ver si los chicos entendieron, debería ser modificado por un esquema más complejo y tal vez más tortuoso para el docente, que sería el de problematización y luego conceptualización. Es decir, lo importante es lograr que los chicos se hagan preguntas, que esas preguntas sean genuinas, preguntas invitadas por el docente, incluso a veces formuladas por el mismo docente, pero donde logre que los chicos también entiendan de qué se trata esa pregunta y se interesen por esa pregunta. En el mejor de los casos, a través de recursos donde ellos mismos puedan hacer surgir la pregunta, ¿no? Y si hay un buen espacio de problematización, seguramente lo que luego vaya a decir el docente o lo que luego vaya a ser leído en un texto va a tener un significado distinto que el que hubiera tenido ese texto o esa explicación al inicio de la secuencia. Es decir, que lo importante es lograr que la conceptualización o la lectura de un texto venga después de la formulación de preguntas, de la problematización y de la posibilidad de los chicos de poder pensar. Entonces, lo que sucede es que ese saber que se transmite ya no es un saber que viene de un lugar sagrado, sino que en todo caso se puede advertir que eso que uno aprende o que uno escucha o que uno lee, en realidad es una posible respuesta, entre tantas otras, de aquellas preguntas que ya los alumnos se estuvieron haciendo. Y en ese espacio de problematización es necesario que circule la palabra.
Siempre doy como ejemplo una anécdota que cuenta un filósofo de lenguaje llamado Max Black, que en una nota al pie dice que un profesor le dijo a su alumna, seguramente un profesor academicista le dijo a su alumna, pensá antes de hablar. Y la alumna le respondió, pero ¿cómo puedo saber lo que pienso si no me lo oigo decir? ¿Por qué no me dejas hablar? ¿No? Y me parece a mí que es muy interesante la posibilidad del espacio del habla y de la circulación de la palabra para que circule el pensamiento y pueda haber construcción de pensamiento. Porque en realidad cuando uno habla, va pensando mientras habla, va construyendo pensamientos, algo que tenga que hacer. Y quienes escuchan van pensando qué piensan de aquellos que escuchan y además se van posicionando, seguramente van cambiando lo que ya pensaban, o tal vez incluso aquello que he propuesto como tema para pensar sea algo sobre lo cual nadie ha pensado todavía. O sea que nos ponemos a pensar por primera vez sobre algo propuesto, por ejemplo, por un docente, y entonces en esa circulación de la palabra es donde circula el pensamiento, se construye el pensamiento, y sucede un poco lo que quería Sócrates, del diálogo, que es la idea de dos piedras que se friccionan y que de esa fricción sale la chispa, ¿no? Lo que decía Platón, poniéndoselo en boca de Sócrates, es que la chispa no está en ninguna de las dos piedras, sino que está en la fricción. Esa fricción puede ser difícil, puede ser tortuosa, y vuelvo a insistir, tiene que ser sobre contenidos brindados por el docente y que tengan que ver con la filosofía en este caso. Y siguiendo con el modelo socrático, ustedes saben que Sócrates nunca escribió, aunque tuvimos un presidente que dice que lo leyó. Carlito lo dijo alguna vez en una mesa de grande, ¿no? Había leído las obras completas de Sócrates. Bueno, Sócrates no escribió nunca nada, y no es que lo escribió porque no sabía escribir. No es que no escribió porque no sabía escribir, era una persona muy culta para la época, sino porque él estaba en contra de la escritura. Estaba de alguna forma en contra del texto escrito, y estaba en contra porque decía que con el texto escrito no se podía dialogar. Cuando el autor escribe, el lector no está, cuando el lector lee, el autor no está. Y si el lector le quiere hacer preguntas al autor, el autor no está y el libro repite siempre la misma respuesta, ¿no? Entonces él lo que apostaba era a la circulación de la palabra y al diálogo para esa búsqueda de verdad, donde es necesario que cada uno de los interlocutores reconozca un no saber y la necesidad de saber. Yo creo que la posición socrática puede ser pensada no tanto como un desprecio de la escritura, sino como cierta posición frente a la escritura. Es decir, la idea de que ahí está el saber y de que ese saber debe ser aprendido tal cual está ahí, y poner entonces el texto en el primer lugar como si hubiera que divinizarlo, endiosarlo, o como si hubiera una especie de ritualización de ese saber a través de la transmisión del texto, que en filosofía es muy común que haya cierta devoción por ciertos textos filosóficos que llevan al profesor a querer de alguna forma mostrar que ahí está el saber y que eso es lo que hay que